Economía y sociedad, por Max Weber. 213, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 11. Ética religiosa y el mundo. 2. La ética religiosa penetra en la esfera del orden social con diversa profundidad. No se debe ello únicamente a la diferencia entre la vinculación mágica y ritual y la religiosidad, sino que depende sobre todo de la actitud de principio que esta religiosidad toma respecto al mundo. Cuanto más sistemática y racionalmente se conforma éste en un cosmos, por la acción de puntos de vista religiosos, tanto más fundamental puede hacerse su tensión ética con el orden secular, y en tanto mayor grado cuanto más este orden, por su parte, se sistematice según su propia legalidad. Surge la ética religiosa negadora del mundo y le falta el carácter estereotipador de los derechos sagrados. Justamente la tensión que aporta en su relación con el mundo se convierte en un fuerte factor dinámico de desarrollo. En la medida en que la ética religiosa acoge únicamente las virtudes generales de la vida del mundo, no es necesario que las discutamos aquí. Las relaciones familiares, a su lado la veracidad, la seguridad, respeto por la vida y la propiedad ajenas, las relaciones con la mujer, son cosas que se sobreentienden. Pero el acento puesto en cada una de las virtudes es distinto de un modo característico. Así, la extraordinaria acentuación de la piedad familiar en la religión de Confucio, motivada mágicamente a consecuencia de la significación de los espíritus de los antepasados, está cultivada de un modo deliberado por una organización política de dominación de tipo patriarcal y burocrático patrimonial en la que rige la sentencia de Confucio. La insubordinación es peor que un sentir bajo. Y por eso la subordinación a las autoridades familiares vale, como se dice expresamente, como señal de las cualidades políticas y sociales. Una oposición polar con esto representa el rompimiento de los lazos familiares por medio de la forma más radical de la religiosidad congregacional. Quien no puede odiar a su padre no puede ser discípulo de Jesús. O, por ejemplo, la veracidad más estricta de la ética de la India y de Zaratustra frente a la del decálogo judeo-cristiano. Limitación al testimonio judicial. Y, por otra parte, la posposición plena de la obligación de veracidad ante los preceptos de decoro en la ética estamental de la burocracia confuciana china. O la prohibición absoluta de matar no importa qué ser vivo, aísma, en toda religiosidad específica de la India, frente a casi todas las demás religiones, precepto apoyado en ideas animistas, transmigración de las almas, y que va mucho más allá del precepto de Zaratustra de no martirizar animales, condicionado por su actitud antiorgiástica. Por lo demás, el contenido de toda ética religiosa que va más allá de los preceptos mágicos particulares y de la piedad familiar, está condicionado en primer lugar por los dos motivos sencillos que determinan el actuar cotidiano no dependiente de la familia. Justo talión contra el transgresor y ayuda fraternal al vecino amigo. Ambas cosas entran en el dominio de la retribución. El infractor merece el castigo cuya ejecución apacigua la cólera, de la misma manera que el vecino merece la ayuda en caso de necesidad. Que al enemigo se le pague mal por mal es cosa evidente para la ética china, védica y zoroástrica, lo mismo que para la de los judíos hasta una época posterior a la cautividad. Todo el orden social parece descansar sobre la justa retribución. Por esto, la ética de Confucio, que se adapta al mundo, rechaza directamente como contraria a la razón de Estado la idea del amor al enemigo, que en China está motivada en parte por razones místicas, en parte por razones social utilitarias. Llega a ser aceptada por la ética judía posteriormente a la cautividad en el fondo, como lo demuestra Meinhold, en el sentido de una mayor y fina humillación del enemigo al recibir el bien y sobre todo con la reserva importante que hace también el cristianismo, que la venganza está reservada a Dios y que Él la ejercitará con tanta mayor seguridad cuanto más se abstenga de ella el hombre. La religiosidad congregacional añade a las comunidades del clan, de la hermandad de sangre y de la tribu, la congregación misma como lugar donde ejercitar el socorro, o más bien la coloca en lugar del clan.
Quien no puede abandonar padre y madre no puede ser discípulo de Jesús. Y en ese sentido, y en esta conexión, entra también la sentencia de que Jesús no ha venido a traer la paz, sino la espada. De ahí nace entonces el precepto de la fraternidad, que es específico, si no de toda religiosidad congregacional, sí de aquella, pues es la que lleva a cabo con máxima hondura la emancipación de la asociación política. También en la primitiva cristiandad, por ejemplo, en Clemente de Alejandría, la fraternidad rige en toda su extensión solo dentro del círculo de los compañeros de fe, de los correligionarios, y no, sin más, fuera de él. La ayuda fraternal en caso de necesidad procede, como vimos, de la comunidad vecinal. El prójimo ayuda al vecino, pues también él puede una vez necesitar su ayuda. Solo una fuerte mezcla de comunidades políticas y étnicas y la desvinculación de los dioses como poderes universales de la asociación política hace posible el universalismo del amor. Llega a hacerse muy difícil respecto a la religiosidad extraña cuando se presenta la competencia entre religiosidades congregacionales y se pretende el carácter único del propio Dios. Los monjes Jaina se admiran, según la tradición budista, de que Buda haya ordenado a sus discípulos que les dieran comida también a ellos. Ahora bien, así como las usanzas del trabajo por favor y de la ayuda en caso de necesidad entre vecinos se trasladan con la diferenciación económica a las relaciones entre las diferentes capas sociales, lo mismo ocurre muy pronto con la ética religiosa. Los rapsodas y magos, primeras profesiones que se emanciparon del suelo, viven de la generosidad de los ricos. A estos ensalzan mientras que maldicen a los avaros. En situaciones de economía natural no da prestigio el poseer riqueza, sino el modo de vivir generoso y hospitalario. Por eso la limosna es la parte más universal y primaria de toda religiosidad ética. La religiosidad ética orienta este motivo de maneras muy diferentes. El hacer bien a los pobres es motivado por Jesús según el principio de retribución, pues la imposibilidad de una retribución ejercida por los pobres en este mundo hace más segura la retribución por Dios en el otro. A esto se añade el principio de la solidaridad de los hermanos en la fe, que en ciertas circunstancias es una fraternidad que linda con el comunismo de amor. La limosna, en el Islam, es uno de los 5 preceptos absolutos de la fe. En el viejo hinduismo, lo mismo que en Confucio y en el antiguo judaísmo, constituye la buena obra a secas. En el budismo antiguo es la única obra del laico piadoso que realmente importa, y en el primitivo cristianismo adquirió casi la dignidad de un sacramento. Todavía en la época de Agustín se tiene por no auténtica la fe sin limosnas. El combatiente sin recursos de la fe islámica, el monje budista, el hermano en la fe, pobre del antiguo cristianismo, a veces de la comunidad de Jerusalén, dependen todos, lo mismo que los profetas, apóstoles y, a menudo, los sacerdotes de las religiones de salvación, de la limosna. Y las probabilidades de limosna y de la ayuda en caso de necesidad constituyen en el cristianismo primitivo y más tarde en las sectas hasta las congregaciones cuáqueras como una especie de residencia de socorro religiosa, uno de los factores económicos principales de propaganda y de cohesión de las congregaciones religiosas. Por eso, cuando una religiosidad congregacional va perdiendo este carácter, la limosna disminuye más o menos su importancia y se mecaniza en sentido ritualista. No obstante, subsiste fundamentalmente. En el cristianismo, a pesar de este desarrollo, la limosna se presenta para el rico como algo tan necesario para alcanzar la bienaventuranza que los pobres se consideran en la iglesia como una clase particular e imprescindible. De un modo análogo son considerados los enfermos, las viudas, los huérfanos como objetos religiosos valiosos para el obrar ético, pues el socorro se extiende naturalmente mucho más allá de la limosna. Se espera del amigo y del vecino crédito sin interés en caso de necesidad y cuidado de los hijos. Y lo mismo se espera de los hermanos en la fe. Todavía se plantean esas exigencias en las asociaciones secularizadas norteamericanas que ocupan el lugar de las sectas religiosas. Y, en general, se espera esto de la generosidad de los potentados y de quienes tienen la autoridad en sus manos. Dentro de ciertos límites, la bondad cuidadosa por los propios súbditos representa un interés bien entendido en la conservación del poder, pues la seguridad de los ingresos, cuando faltan medios racionales de control, dependen en buena medida de la buena voluntad y afecto de los súbditos. Por otra parte,
La oportunidad de alcanzar protección y ayuda de un poderoso es para todo desposeído, especialmente para los rapsodas sagrados, un motivo para buscarle y ensalzar sus bondades. Cuando son las relaciones autoritarias de tipo patriarcal las que determinan la articulación social, las religiones proféticas, especialmente en Oriente, han podido crear una especie de protección a los débiles, mujeres, niños, esclavos, apoyándose en esa situación práctica. Así, de un modo particular, la profecía mosaica y la islámica. Ahora bien, esto se extiende también a las relaciones entre las clases. En el círculo de los vecinos menos poderosos rige la desconsiderada explotación de aquella situación de clase típica de la época precapitalista. Servidumbre implacable por deudas e incremento de la personal propiedad rústica, lo que es casi idéntico. Aprovechamiento de la mayor capacidad de compra para acaparar bienes de consumo con el ánimo de especular con la necesidad de los demás, ataque a la solidaridad que es condenado socialmente y recibe una reprobación religiosa. Por otra parte, el viejo noble guerrero desprecia como parvenú al que ha subido por adquisición de dinero. Por todas partes se aborrece religiosamente este tipo de avaricia. En los libros sagrados de la India, lo mismo que en el viejo cristianismo y en el Islam. En el judaísmo, con la institución particular del año jubilar, con perdón de deudas y libertad, en favor de los compañeros en la fe, a base de lo cual el espíritu teológico sistemático y la falsa interpretación de una piedad puramente urbana construyó el año sabático, Sabbat. La sistematización que lleva a cabo la ética de convicción construyó con todas estas exigencias particulares el sentido moroso específicamente religioso, la caridad.